Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Yo soy Pash y estamos en un nuevo capítulo de el podcast de Pash, un espacio donde charlamos. Me di cuenta que es mi terapia, una de mis 10 terapias que hago a la semana para mantenerme emocionalmente estable. Y en esto ustedes son parte. Pararme al frente del micrófono se ha vuelto uno de los mejores ejercicios donde puedo reconocer mis emociones, compartírselas y de pronto entre todos sacar conclusiones que espero les estén sirviendo muchísimo como me están sirviendo a mí. Son buenos aprendizajes y son como estas reglas para vivir, ¿no? Y a veces me acuerdo de ellas, a veces no. Cuando no me acuerdo de ellas, busco el capítulo, me escucho, me hago mala cara y sigo. Pero en verdad es buen plan. Estamos en el capítulo 10. Tenía todo el plan de cerrar en el capítulo 10 esta temporada y comenzar luego, pero siento que estamos como en un impulso chévere de todos estos temas que he estado hablando en las últimas semanas. Entonces vamos a seguir porque la siguiente temporada, o sea, ya estoy yo visualizándome y estoy mirando para arriba y quiero invitar a gente. Quiero tener invitados en mi podcast. Entonces va a estar súper emocionante. Ya lo dije en voz alta, entonces ya me estoy comprometiendo. Auxilio. Pero sí, entonces vamos a quedarnos todavía como en la temporada 2. Recuerden, si escuchan pitos, yo vivo al lado de una calle. Y eso que hoy es 1 de mayo, donde supuestamente no hay como mucho movimiento, pero igual. Entonces, tenga mucho cuidado. Hablando de que es 1 de mayo, vamos a nuestro dato astrológico del día de hoy. Seguimos en temporada de eclipses. No sé cómo vayan ustedes, pero yo me siento en la playa. Pero en la playa específicamente cuando me está revolcando una ola y tú te pones de pie como para volver a tomar aire, pero la otra ola ya te estaba esperando y te vuelves a revolcar, pero estás en la playa. ¿Sí me entiendes? O sea, es esta sensación de caos, de estar tomando mucha agua de mar y comiendo mucha arena, pero al mismo tiempo pasándola muy bien porque estás en la playa. Y cuando uno está en la playa, usualmente la está pasando muy bien. Entonces, digamos que en un tema general, la temporada de eclipses me ha traído una sensación de mucho bienestar, de sentirme muy amada, acompañada de gente muy bonita a mi alrededor, pero al mismo tiempo ha sido bien intenso y emocionalmente, digamos que han pasado cosas, ¿no? Pero como todo en la vida, nos concentramos en lo lindo, en lo que nos suma, en lo que nos hace sonreír, porque pues para eso estamos, ¿no? O sea, la vida está para disfrutarla cuando podamos disfrutarla y nos esforzamos en que sea la mayor parte del tiempo. Y bueno, hablando de la luna y de los eclipses, se viene un eclipse lunar que es penumbral el 5 de mayo. Del 5 al 6 de mayo se va a ver en Europa, Asia y África. Y como es penumbral, significa que es más sutil. Sí, o sea que posiblemente ni se va a notar. Pero entonces aquí la pregunta, la semana pasada hablábamos de que Mercurio influye en nuestra comunicación. ¿Qué hace la luna? El ciclo lunar está relacionado con las mareas oceánicas, el ciclo menstrual y las prácticas agrícolas que la humanidad utiliza desde hace siglos. La luna influye sobre todos nosotros, rige nuestros sueños, nuestros recuerdos, revela emociones y agitación interior. Esta es esa parte femenina y emocional, y si alguna vez te han leído la carta natal o bueno, en nuestra carta natal la luna está relacionada con la figura maternal y femenina de nosotros. Representa los sentimientos de los seres humanos y simboliza el lado vulnerable de una persona y su forma de expresar sus emociones. Asimismo, afecta a la manera en la que se dan las relaciones de todo tipo, no solamente como de pareja, pero también con tu familia, con tus amigos. Entonces la luna, dependiendo en qué casa esté tuya, va a tener una relación como de la manera en que tú te relacionas. Relaciones. Entonces, sí, de eso se trata. Y ahorita tenemos eclipse de luna llena y se hace en Escorpio. Dicen que Escorpio es como esta casa súper emocional, súper intensa, que es blanco o negro, que es enemigo, que es súper amigo. Yo conozco muchos Escorpio y todos son muy diferentes. Entonces me parece muy interesante pensar o sea, personas que son sol en Escorpio, porque es muy diferente que sea sol a que sea luna, y de pronto no me estás entendiendo nada, pero bueno, lo que va a pasar esta semana, el 5 de mayo, es que vamos a tener la luna llena en Escorpio y va a ser emocional y va a ser intensa. Va a ser como un tire y afloje entre nuestros deseos y nuestras necesidades. Entonces vamos a tener que ser como súper críticos en cuanto a que se nos van a enfrentar momentos donde tenemos que escoger entre qué es lo que yo necesito hacer y qué es lo que yo deseo hacer en ese momento, ¿sí? Entonces pensar mucho como en el placer de ese momento, en el instantáneo y en la gratificación a largo plazo. Ejemplo, no me voy a levantar a entrenar esta semana porque está más rico estarse en las cobijas o levantarme y
intentar hacerlo así sea difícil. Y eso también influye, de pronto estamos hablando que es la luna, entonces emocionalmente, cuáles van a ser esas decisiones difíciles que va a tener que tomar en contra a lo que de pronto va a ser placentero en el momento y después tal vez me vaya a cuestionar sobre esas decisiones que tomé. Y recordemos que estamos en Mercurio retrógrado. Significa que también nuestra casa de la comunicación, ¿sí? Está un poquito como off, entonces no es que estén pasando cosas malas, es que tenemos que ponerle atención a ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces es probable que nos sintamos desorientados y tratemos de hacer cosas de maneras impulsivas, entonces hay que mantener la calma, hay que concentrarnos en sí, o sea, como en esa verdadera necesidad personal y creo que no he llegado a ese tema, pero sí es un tema que quiero hablar un día y es cómo somos nuestros propios padres, ¿no? Como nosotros ya siendo adultos tenemos que seguir criándonos y seguir siendo como este adulto responsable sobre nuestras propias vidas porque ya no tenemos a mamá y papá diciéndonos qué deberíamos y qué no deberíamos hacer, entonces es una semana importante para ser un adulto, ¿no? Y comportarte como tal. Eso lo voy a poner muy grande en un post-it al frente de mi computador porque a mí se me olvida que yo soy una adulta y que tengo que responder como tal. Entonces sí, vamos despacio y con mucha paciencia, dos palabras que son bien interesantes en mi vida, pero que las trabajamos todo el tiempo. Y sí, ese es el dato astrológico, vamos con el tema de hoy, ser amigas del miedo. Y hablar de ser amigas del miedo es como complejo. El miedo es una emoción que surge ante la percepción del peligro, ¿cierto? Ya sea real o imaginario, es una respuesta natural del cuerpo ante una amenaza y tiene como función protegernos y prepararnos para hacer frente a la situación que presenta. Sin embargo, cuando el miedo se convierte en una emoción crónica o excesiva, puede interferir en nuestra vida cotidiana y convertirse en un problema. Yo lo hablo con el tema del trabajo. Sí, porque digamos que es ese botón en el sistema parasimpático que te dice como, cuidado, vas a morir. Y ese se activa, digamos que tú estás cruzando la calle y viene un bus y si tú no paras, te van a atropellar, ¿cierto? Entonces ahí es donde el botón dice, cuidado, te vas a morir. Entonces tú te detienes y el bus pasa. Pero ese botón nosotros hemos estado acostumbrados ahora a activarlo para cualquier cosa. Entonces tú llegas al trabajo lunes por la mañana y ves un mensaje de tu jefe. No lo has abierto, pero tú ya piensas lo peor. Y se activa tu botón y empiezas a sentir ese estrés y esa ansiedad y te sudan las manos y todo lo malo está pasando porque tú piensas que algo terrible va a pasar en tu vida y eso se llama ansiedad y se llama estrés, ¿sí? Cuando nos encontramos en ese estado de miedo, nuestro sistema nervioso simpático se activa, preparando al cuerpo para la acción. Se acelera nuestro ritmo cardíaco, se dilatan las pupilas, empezamos a sudar más, entre otras cosas. Por otro lado, el sistema nervioso parasimpático, encargado de controlar las funciones del cuerpo en momentos de relajación y descanso, se ve inhibido. ¿Sí? O sea, el botón se activa, yo estoy súper alerta porque algo malo va a pasar, ¿sí? Tengo que estar en esta situación de corre o defiéndete. Y el otro pedazo, o sea, y el sistema parasimpático, que es el que nos ayuda a decir como todo está bien, estás vivo, estás a salvo, se inhibe. ¿Sí? No responde, no reacciona, porque hemos sobreestimulado nuestro sistema nervioso simpático. Y si nos ponemos a pensar, ¿sí? O sea, como, ¿quién quiere sentirse así todo el tiempo? ¿Sí? Es incómodo y más bien evitemos sentirnos así y tratemos más bien de sentirnos en calma y sentirnos seguros. Entonces vamos a evitar lugares y situaciones donde sintamos miedo. Y me imagino también que tiene que ver con una cuestión de supervivencia, ¿no? Lo que les hablo, el sistema quiere protegerse de la muerte. Pero aquí es donde entra el tema de hoy y es que a veces nos queremos enterrar en nuestra zona de confort y no queremos intentar nada que sea riesgoso por miedo a la muerte, por miedo a que nos pase algo muy, muy, muy malo, nos lastimemos muy, muy feo y muramos. Porque al final del día es tan simple como tengo miedo porque me voy a morir. Cuando yo los veo en clase, y esto es algo que repito todo el tiempo porque me parece muy bonito, es chistoso pero es muy bonito, yo sé quién está pasándola muy mal y quién la está pasando muy bien. Usualmente el que la está pasando mal, ya sea porque está incómodo o porque tiene miedo, es la persona que más provecho le va a sacar a la clase. ¿Sí? Alguien que disfruta su práctica de yoga, que le es fácil, que es súper elástico, que es ágil, baja la guardia y simplemente se deja llevar, está en una zona súper de confort, se la goza y no está nada mal con eso, o sea, no les estoy diciendo cómo tienen que pasarla mal para aprender, pero
es muy probable que reciba menos información que la persona que está incómoda, que está sufriendo y que posiblemente está teniendo mucho miedo en ese momento, ¿sí? Esa es la situación de querer de salirse de la zona cómoda para aprender algo nuevo. Porque yo personalmente valoro mucho y aplaudo mucho a las personas que entran a una clase de yoga sabiendo muy bien que no tienen las cualidades físicas, porque a veces necesitamos como ciertas aptitudes, o sea, como de nuestro movimiento, de nuestra percepción del cuerpo, para tener mucha más habilidad de llegar a las posturas que personas no tienen. Entonces, cuando yo veo personas que están en verdad pasándola en un momento difícil, las valoro mucho porque sé lo difícil que es presentarse al frente de un tapete y ponerte en una situación muy incómoda. Y pasa en ese punto y pasa hacia el otro lado, yo siendo profe. Esta semana justo tuve que hacer un reemplazo de Kao, donde yo trabajo, tengo Kao y Soul Yoga. Yo soy yogi desde hace 15 años y dicto clases hace 7, entonces esa es como mi zona de súper confort, pero profe de Kao creo que 2 años, 3. O sea, antes de la pandemia me lancé como entrenadora y empecé a dictar después de la pandemia, entonces calculen más o menos. Entonces me pidieron hacer un reemplazo, sí, o sea, como que necesitaba alguien un reemplazo, entonces yo me ofrecí y fui como, pucha, no es mi fuerte, me da mucho miedo y trato de evitarlo porque más de que me cueste, me siento como expuesta, ¿sí? O sea, estoy en una postura donde todos me están viendo y no soy la mejor haciéndolo. Entonces, no me gusta esa sensación y entonces trato de protegerme, ¿cierto? Porque ese miedo es como de pronto me van a juzgar y me voy a morir en algún punto de la situación, entonces voy a tratar de evitarlo, pero bueno, esta semana lo hice y dicté mi clase, me la gocé al final, la pasamos muy rico, creo que todas las personas en la clase también se la gozaron conmigo y pues estoy en un ambiente súper seguro y lleno de amor, entonces siempre termina con finales felices. Pero hablamos de esa valentía, ¿no? De esa valentía de atrevernos a intentar cosas así nos estemos muriendo de miedo. Y digamos que entre mis cualidades sí hay esto de que yo soy, abro comillas, lanzada. Y gracias a eso, como de no medir tanto la situación y de no guardarme tanto el miedo, he podido lograr muchas cosas porque pucha, uno hace muchas cosas desde el miedo, ¿sí? Entre irme de la casa a los 19 años, ir a vivir sola, estaba muerta del miedo, tenía todo en mi contra, ¿sí? Trabajar en un país que el idioma no era mi fuerte y me costaba comunicarme, o sea, también pavor, pero lo hice, me casé joven, ¿sí? Pavor y lo hice, comenzar trabajos donde las habilidades que tenía que aprenderlas en el camino y era como, eso me pasó en la pandemia, empecé a editar y yo no, o sea, lo sabía hacer, pero no era experta y todo eso viene con esta sensación de miedo constante y seguir intentándolo, lanzarme como KO trainer, liderar grupos, hablar en público, aprender a pedir las cosas y eso todavía estoy trabajando porque todavía me cuesta decir lo que necesito en mi vida, buscar tener una familia, salir de una relación de 15 años, cambiarme de país, dejarlo todo, intentar volver a comenzar, sí, lanzarme a tener una nueva relación, intentar cocinar, tomar el bus, levantar la mano en clase, cruzar la calle, mandar el mail, pedir un aumento, renunciar a tu trabajo. Todos los días estamos haciendo cosas que nos dan mucho miedo. Y eso es lo que nos saca de nuestra zona de confort y es lo que nos transforma. La cantidad de cosas que hacemos con miedo son muchas más de las que creemos. Y aún así, cuando las cosas salen mal o no tenemos el resultado que esperamos, pensamos lo peor de nosotras, pero estamos aprendiendo un montón. Hemos dado 10.000 pasos mucho más avanzados y mucho más largos cuando nos arriesgamos y cuando de pronto nuestros pies están temblando y nuestra voz está temblando, pero confiamos, ¿cierto? Porque intentamos hacer las cosas desde nuestro corazón, desde esta parte interna que es muy bonita y muy importante. ¿Cuántas veces nos caímos mientras aprendimos a caminar? ¿Por qué tenemos que ahora pensar que un tropiezo es la razón para dejar de hacerlo? Siendo que cuando estábamos aprendiendo a montar bicicleta nos caímos 25.500 veces y aún así nos volvíamos a levantar y lo volvíamos a intentar. Todo es feedback y todo es aprendizaje. Y tenemos que aprender a vivir entendiendo que esto no es un show de mostrar que es perfecto. Porque ahí lo hablamos creo que la semana pasada. La expectativa de ser perfectos la ponemos nosotros, nadie más. Solo nos interesa a nosotros hacerlo impecable. Solo nos interesa a nosotros vernos de cierta manera y completar ciertos cuadritos con chulitos, porque
es la manera en que nosotros ponernos presión y a veces es la manera en la que nosotros usamos como excusa para no seguir intentándolo. Es que no soy suficiente, es que esto no es para mí, es que no soy tan inteligente, es que no soy tan bonita, es que no soy tan valiosa, siendo que en verdad tú tienes todo lo que necesitas para salir adelante hoy. Todas las herramientas que tú necesitas para poder lograr lo que quieres lograr, las tienes. Si te hacen falta cosas, claro, y por eso tenemos que seguir buscando. ¿Que te vas a caer? Sí, posiblemente. Que a veces eso va a traer unas consecuencias totalmente. Y tenemos que estar ahí para recibir todo ese feedback, todo ese aprendizaje. Tenemos que aprender a vivir entendiendo que es necesario vivir una vida un poco imperfecta y que el miedo no es malo. El miedo simplemente es una reacción de pon atención a lo que estás haciendo. De pronto este no es tu fuerte, pero no significa que no sirvas hacerlo, o que no necesites hacerlo, o que no vale la pena hacerlo. Es simplemente poner atención y decir, ¿qué estoy aprendiendo de esto? ¿Qué me está aportando esto? ¿Hacia dónde me estoy yendo con esto? Es vivir con la intención, ¿sí? De eso se trata. Y vivir desde esa intención es entender que estamos haciendo lo mejor que podemos hacer y que está bien que tengas miedo y que pienses 1000 veces antes de dar ese paso o prefieras irte de cabeza y esperar a ver qué pasa. Lo importante aquí es entender que si lo estás haciendo es por tu bienestar, posiblemente por el bien de todas las personas que te rodean, pero más importante tú, que eso esté alineado siempre con tu intención en la vida. Y muy posiblemente a veces no entendemos cuál es nuestra intención en la vida y simplemente estamos haciendo cosas desde el miedo porque arriesgarnos nos está sacando de algo que no nos gusta. Miren, las veces que yo le he dado vueltas a mi cabeza en este momento pensando por qué no tomé esas decisiones antes, era porque había miedo. Y tampoco te vas a juzgar ni te vas a criticar por no haber hecho algo antes porque eso ya fue, ya pasó y eso es lo que tenía que pasar en el momento. Pero siempre piensa, y eso también que se vuelve un aprendizaje tuyo, que siempre vale la pena hacerlo así te estés muriendo de miedo. Siempre hay algo más adelante en el camino que va a tener cosas bonitas, cosas mejores. Y es eso, y es movernos desde la esperanza, desde el amor, desde pensar que cosas buenas vienen, no que viene lo peor, porque es que cuando nosotros nos mentalizamos en que algo malo va a pasar, estamos llevando nuestra energía y nuestra acción a eso. Hice el ejercicio, miren, se los juro, esta semana me levanté todos los días con el ejercicio activo de decir voy a tener un buen día y todo lo que me va a pasar hoy va a ser bueno. Y fueron buenos días, o sea, tuve una semana mucho más linda que tuve la semana pasada. Y obviamente pasaron cosas difíciles, obviamente tuve reuniones hartas y tuve momentos hartos, pero lo que pensaba en esos momentos era como, no, me acuerdo que yo dije que iba a tener un buen día. Y mi atención y mi intención tiene que ir a eso, entonces eso no puede afectar el hecho de que estoy teniendo un buen día y terminaba mi día pensando, fue un buen día. Entonces, cuando tomamos acción, cuando nos arriesgamos a dar esos pasos difíciles, tenemos que pensar, lo mejor va a pasar, ¿sí? Esto va a traer el mejor resultado. Y si no lo trae, significa que esto no es el final, que tengo que seguir intentándolo, que de pronto tengo que cambiar de rumbo, que tengo que ajustar, pero que eventualmente algo bueno viene. Hay una luz siempre al final del camino y eso es lo que tenemos que fijarnos siempre. Tienes que acordarte, eres un ser inteligente, eres un ser hermoso, capaz de lograr muchas más cosas de lo que tú piensas. Piensa también que tu vida es importante, ¿sí? Tu vida es única, tú eres una persona única, nadie más puede ponerse en tu lugar. Y el mundo es muy afortunado, tu mundo es muy afortunado de tenerte a ti. Las personas que te rodean son muy suertudas de tenerte a ti en su vida. Eres un ser muy importante y por eso vale la pena tomar el riesgo. Vale la pena ponerse en la situación incómoda, vale la pena hacerlo así sea con miedo y por eso tenemos que volvernos amigos del miedo. Prioriza tus necesidades. Da los pasos necesarios para llegar a la vida que sueñas. Visualiza todo eso que quieres lograr en tu vida y empieza a caminar hacia esa dirección. Y van a haber caídas, setbacks, momentos de muchos aprendizajes, pero no pierdas tu intención, tu sankalpa, como le decimos en yoga, es ese motor de vida. Tú te lanzas, nos lanzamos, tú confías y recuerdas que las cosas, como las estamos haciendo desde el corazón y desde el amor y desde la compasión, cosas bonitas vienen con ellas.
Acuérdate, la energía más poderosa del universo la tienes guardada tú y está guardada en tu corazón. Entonces, si tú estás haciendo las cosas con la mejor intención del mundo, no hay por qué tener miedo, o no tanto. Entonces, hoy cerramos este capítulo pensando que sí puedes, que sí vas a poder, que si de pronto estás pasando por un momento difícil donde han habido más setbacks y más aprendizajes que momentos de gloria y de celebración, está bien. No es el final, simplemente es un paso que tienes que estar dando en tu proceso. Y confías y sigues. Dejas que la ola de mar te revuelque, te paras, te vuelve a revolcar, eventualmente vas a llegar a la orilla y te vas a poner de pie y vas a poder seguir adelante. Pero te acuerdas que estás en la playa y la estás pasando bien. Nos acordamos del big picture. Nuestra vida es buena. Estamos teniendo buenos días. Somos buenas personas. Y eso es lo que importa. Y eso es lo que tenía para decirles hoy. Y espero que les sirva. Gracias por compartir. Gracias por escucharme. Gracias por comentarme. Soy la más afortunada de tener la vida que hoy tengo. Y lo agradezco todos los días. Doy gracias por mis amigos, por mi familia, por todas esas personas bonitas que siempre están en mi camino y por tener la oportunidad de hacer mis sueños. Con miedo, temblando todo el tiempo, pero con el corazón de frente. Y ahí vamos. Nos escuchamos la otra semana, esperemos, yo creo que sí. Y nada, que tengan un feliz resto del día. Recuerda que yo soy Pash. Namaste.